El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo me voy, y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿Estará pensando en suicidarse? Y por eso nos dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió: Ustedes son de aquí abajo, y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir: morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: Entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió: Precisamente eso es lo que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Del Señor Jesús. Bien, pueden tomar asiento, por favor. No sé si han visto en los hospitales o en los centros de salud ese símbolo de que está un palo y una serpiente. Viene precisamente de la primera lectura, este símbolo que Moisés levanta en el desierto ante todos los israelitas, y lo que fue causa de su muerte fue la causa de su salvación. Bueno, pues es de que ahorita estamos a través de las redes sociales, a través de Facebook, de YouTube, etcétera, y hay una parte de la misa que ustedes no ven. Los que pueden asistir son testigos de ese momento, que también es importante dentro de la misa, y es la procesión de entrada. El sacerdote tiene que hacer al menos un pequeño recorrido para llegar hasta el altar. No puede hacer nada más de que aquí se reviste y llega. No, tiene que hacer todo un recorrido para recordar precisamente el periodo en el que los israelitas estuvieron 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Y por eso el sacerdote hace este recorrido para recordar no solamente a él. Por eso el sacerdote, cuando va hablando, cuando va caminando, va diciendo en su interior un salmo, que es: qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus portales, Jerusalén, para recordar que vamos de peregrinos. Bueno, pues ese también es un recordatorio para todos nosotros, que vamos de peregrinación, y el sacerdote ahora sí sube al altar para celebrar el santo sacrificio por el pueblo santo. Hay una procesión que es más especial, y la vamos a ver, y de hecho aquí lo vamos a organizar con el equipo de producción, que es la procesión del Viernes Santo. Y no me refiero al Vía Crucis, sino dentro de la celebración de la Pasión. El sacerdote también hace un recorrido, pero en esta ocasión se va deteniendo en esa procesión de entrada, y se detiene por 3 ocasiones. Y en esta ocasión el sacerdote lleva la cruz. Bien, puede haber de 2 maneras: la cruz va tapada o la lleva descubierta, pero la lleva cargando. Y comienza así el sacerdote en esta procesión de entrada. Dice: mirad el árbol de la cruz, en la que estuvo clavada la salvación del mundo. Vengan y adoremos. Y todo el pueblo se hinca en esa ocasión, porque es una procesión de entrada más especial. Nos recuerda lo que acabamos de escuchar en la primera lectura y lo que acabamos de escuchar también en el Evangelio. Resulta que los israelitas iban en este camino como nosotros vamos en peregrinación, y se quejaron, hablaron en contra de Dios. Porque la vecina no sé qué, porque yo con esta dificultad, y ya me enojé, ya tuve miedo, y estoy triste. Y los israelitas también tuvieron lo propio. Escuchamos justo, ¿no? ¿Cómo es posible? Llevamos comiendo esta comida que nos da asco, ya nos hubiéramos quedado comiendo las cebollas de Egipto y nada más venimos aquí al desierto para morirnos de hambre.
y se establecen en un lugar concreto y salen las serpientes y se dan cuenta que es a causa de la murmuración que ellos se habían hecho contra Dios. Y ellos ruegan. Y es entonces cuando escuchamos, bien, Moisés hace una serpiente por orden del Señor, una serpiente de bronce y la coloca sobre un palo. Y todo aquel que mirara esa serpiente iba a ser sanado. El pecado tiene consecuencias. Cada vez que nosotros pecamos es como si viniera esa serpiente que viene en medio de nosotros y oye, ¿no? Lo que pasa es que si vemos una serpiente física, todo el mundo sale corriendo, ¿no? Uno de mis alumnos allá en Cancún tenía como mascotas una serpiente y me dijo, vamos a verla. Y yo, no, yo no quiero ir a ver eso, ¿no? Pues imagínense que de repente aquí o en su casa, los que nos están viendo, ser una serpiente, Dios mío, corredero y gritaría por todas partes. Bien. Y por supuesto, ¿no? que se nos muerde una serpiente, sentimos el dolor, el veneno. Pero como el pecado es una realidad espiritual, al menos que sea algo muy grave, pues no lo sentimos dentro del cuerpo, sino que viene y va matando progresivamente el alma y la va envenenando hasta dejarla totalmente muerta. Bueno, pues es precisamente esa la consecuencia del pecado, que vamos perdiendo esta relación con Dios y con los demás. Y es por ello que así como Moisés levantó la serpiente y como nos dice el Evangelio, cuando se ha levantado, y lo vamos a contemplar dentro de unos pocos días, en una semana, cuando veamos al sacerdote que levanta la cruz con Jesús, y eso es lo bonito, y quisiera que nos quedáramos con esto dentro de la homilía. Jesús tomó ese veneno. Así como los israelitas vieron lo que fue causa de su muerte, clavado en ese palo, cuando nosotros vemos a Jesús que es clavado en la cruz y el sacerdote lo levanta, como Moisés levantó la serpiente, es el símbolo de que Jesús tomó sobre mí mi pecado. Y cuando yo dudé de él, y cuando juzgué, y cuando mentí, y cuando por pereza o por lujuria, lo que sea, Jesús dijo, no te preocupes, yo lo tomo por ti, porque no quiero que tú te mueras. El pecado tiene consecuencias, efectivamente, pero yo te quiero más a ti. Y yo sufro la consecuencia para que tú estés bien. En otras palabras, succiona, por decirlo así, mi pecado para expiarlo. Y ahora sí, cuando lo levanta el sacerdote, es ese símbolo de la cruz de Cristo en la que todos somos salvados. Él es la causa de mi salvación. Y precisamente en esta Semana Santa que estamos por celebrar, le vamos a dar gracias. Y cuando el sacerdote haga ese recorrido, como los israelitas, esos 40 años en el desierto, ojalá tengamos esa oportunidad de decir, pues sí, pequé, es verdad, pero su misericordia es muchísimo más grande. Y su amor fue tan grande, tal que quiso tener mi pecado. Ahora sí, en una imagen, y con esto termino, cada vez que yo peco es como si tuviera una tarjetita y le pongo lo que hice y al final firmo yo. Lo que pasa el Viernes Santo y en cada misa en realidad es que Jesús tacha mi nombre y dice, no, fui yo. Cargó sobre sí los pecados de su pueblo y nosotros lo tuvimos por humillado, herido de Dios, como dice el profeta Isaías. Bueno, pues vamos a dar gracias a nuestro Señor que ha tenido tanto amor, no para condenarnos, sino para que nosotros estuviéramos bien. Ese amor tan grande que se olvidó de sí mismo, para que nosotros estuviéramos bien, tuviéramos la salud del alma y la salud del cuerpo. Que así sea.